Muy bien, ok, hermanos. Vamos entonces, hermanos, vamos a continuar y vamos a ver, por favor, allá en Evangelio de San Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Marcos 2, 1 al 12. Vamos a estar viendo en esta mañana. Y nos ponemos de pie, por favor, queridos hermanos, los que puedan ponerse de pie. Nos ponemos de pie, vamos a dar lectura a esta porción de las Escrituras. Vamos a leer hasta el 12, ¿ok? Alternadamente. Dice: entró Jesús otra vez a Capernaum, dice, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Vamos a ver en esta mañana, hermanos, lo que hace la fe. Lo que hace la fe. Vamos a orar. Padre, suplicamos tu dirección. Padre, pongo en tus manos, Dios, tu palabra. Ruego, Dios mío, que tú obres. Padre mío, ayúdanos a aprender más, a entender, Dios, lo que tú quieres hablarnos, enseñarnos. Padre mío, ayúdanos, querido Señor, que tengamos corazones, Señor, sensibles, abiertos a tu palabra, Señor. Padre, ayuda, Dios, a cada hermano que viene con un deseo en su corazón, Dios, de glorificarte a ti, y vienen, Dios, deseando oír tu voz, Señor. Por favor, Dios, sigue obrando, Dios, y me pongo en tus manos para que tú guíes cada palabra, Señor. La dirección de tu Santo Espíritu pueda estar presente en todo momento. Favor, Dios, guiándome en todo momento y guiando, Dios, el programa, Dios. Los niños, te pido, por favor, que tú los ayudes, Padre, también a la maestra que está con ellos. Rogamos, querido Padre, tú seas glorificado, Señor, porque tú eres el único digno, Señor, de ser glorificado, Dios. A ti sea toda la honra, toda la gloria, Señor, y sigue obrando. Dejamos en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos, por favor. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, una historia que tal vez muchos conocemos, esta historia, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Es podríamos decir, una historia diferente a otras, pero para esos tiempos era normal ver esas grandes cosas que el Señor hacía. Cuando vemos, hermanos, ¿verdad?, que hombres de fe pudieron ver cosas que solamente sucedieron en esos momentos o en ese momento preciso. Y lo que trajo como consecuencia o la causa de que sucedieran esas cosas fue que hubo fe de por medio. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios nos habla mucho acerca de la fe, mucho acerca, hermanos, ¿verdad? Nos habla de hombres, mujeres, que Dios les usó grandemente porque ellos tuvieron fe. Y tan simple es la fe que como es creer. Pero el creer, hermanos, no es el hecho de decir, yo creo, sino el hecho es que trae frutos cuando hay una fe en nuestras vidas. Hay un resultado de obediencia cuando hay fe en nuestros corazones.
Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ver esta historia acá, hermanos? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es Dios encarnado, es Dios caminando en la tierra. Podemos ver ahí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo con cuerpo humano, pero realmente es Dios caminando, ¿verdad, hermano? En la tierra de Israel. Ahora vemos aquí, hermanos, a nuestro Señor, dice la palabra de Dios, dice que entró Jesús otra vez en Capernaum, o sea que él había estado ya antes ahí, lo dice después de algunos días, dice, y se oyó que estaba en casa, o sea que Jesús, hermanos, su fama de él había crecido por el mismo hecho de lo que él hacía, ¿verdad, hermanos? Como Dios, sanando, teniendo compasión de la gente, hermanos, visitando pueblo tras pueblo, aldea tras aldea, y llevando el evangelio, hermanos, y sanando, ¿verdad? Toda enfermedad ahí en esos lugares. Y vemos aquí, hermanos, ¿verdad? Que una de las cosas que podemos saber nosotros, y mismo a través de la Escritura, sacar la palabra de Dios que nos dice, hay uno solo que puede perdonar, que puede lavar los pecados de toda la humanidad, hermanos, aquel que viene a él, la palabra de Dios misma nos dice aquí, ¿verdad? Él es el único que puede perdonar y limpiar esos pecados. Aquí, ¿verdad, hermanos? Cuando vemos la historia, lo que hemos leído acá, dice la palabra de Dios que los judíos decían y se preguntaban, dice, ¿cómo este hombre le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados? Así tan natural, ¿verdad, hermanos? Pero podemos ver, hermanos, que ellos están diciendo, bueno, este hombre está diciendo blasfemias. Blasfemias. Y dice, ¿cómo es que un hombre puede decir a otro hombre, tus pecados te son perdonados? Pero vemos aquí, hermanos, que él tan natural lo dice porque él es Dios. Y él es el único, ¿verdad? Que él a través del sacrificio que él hizo, nuestros pecados pueden ser limpiados. Y él tiene la autoridad y la potestad para solamente él perdonar los pecados de todos y de todo aquel que viene a él. Entonces podemos ver aquí, hermanos, dice la Biblia, que los que estaban ahí, como ellos no creían, como que ellos buscaban una ocasión para hacer caer a Jesús, ¿verdad? Imposible, ¿verdad? Porque él conocía los corazones de ellos. Entonces ellos miraban la forma de cómo atraparlo en alguna palabra que dijera mal para acusarlo después. Entonces ellos no estaban con un corazón, hermanos, crédulo, sino con un corazón, ¿verdad? Que juzgando, o no estaban con un corazón, hermano, de desear ver grandes obras, grandes cosas, ¿verdad, hermanos? Ahí en ese lugar. Entonces, pero hermanos, vemos aquí, ¿verdad, hermanos? Que cuando se dice el Señor, dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice porque el Señor Jesucristo mismo habló, ¿no? De que hay cosas que, ¿verdad? Que a veces Dios pone como pruebas, o ¿verdad? En la vida de las personas, o diferentes enfermedades que una persona puede tener. Pero hay cosas, hermanos, ¿verdad? Que tal vez por causa de algún pecado, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, ahí en este caso, el Señor dijo que Él estaba perdonando los pecados de esa persona, por lo tanto, Él se estaba levantando. No solamente le estaba dando la salvación, pero también le estaba dando, hermanos, la sanidad física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor, Él es el Todopoderoso. Amén. Y Él es el que levanta. Pero sobre todo, Él es el que perdona. Él es el que perdona todo pecado. Él es el que perdona, hermanos, a toda iniquidad. Por esa causa, hermanos, el que a Él viene, dice la Biblia, no le echa fuera. Él no le echa fuera porque Él tiene todo el poder. Por esta causa no puede haber ningún hombre en este mundo que diga, yo te perdono tus pecados. Porque ¿cómo un pecador puede perdonar a otro pecador? Imposible. Por esa causa, querido hermano, ¿verdad? Mucha gente está engañada como yo mismo. Estaba engañado a confesar mis pecados a otro hombre. Y otro hombre, ¿verdad? Sin conocimiento, sin temor a Dios, se pone ahí a ver, confiésame tus pecados. Bueno, yo te absuelvo de tus pecados. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién es ese hombre para decir eso? Yo te absuelvo de tus pecados. El único que lo puede hacer es Dios. El único que lo puede hacer es el Señor.
Entonces, hermanos, ¿verdad? Hay mucho engaño en el mundo y muchas doctrinas erróneas en el mundo y muchas personas que están en la ignorancia de la palabra de Dios. Yo estaba así, pero gloria al Señor, que Dios me abrió mis ojos, como a muchos ha abierto los ojos, amén. Entonces, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra de Dios, Jesucristo, hombre. Entonces, vemos aquí, hermanos, que la palabra de Dios nos menciona y nos sigue diciendo ahí, ¿verdad? Dice versículo 8, lo que vimos ahí, dice, conociendo luego Jesús, dice, en su espíritu que cavilaba, dice, de esta manera, dentro de sí mismo, dijo, ¿por qué caviláis dentro de vosotros, de vuestro corazón? Dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, lo que es más fácil, lo que no les ofendía a ellos, él dijo, bueno, no le voy diciendo que perdón tus pecados, pero digo, levántate porque ya estás perdonado, ¿verdad? Entonces, ahora va, querido hermano, lo que hace la fe. Yo quiero que nos enfoquemos ahí, hermanos, este versículo 2, dice la palabra de Dios, vamos a ver ahí, dice que inmediatamente que Jesús llegó a ese lugar, que ya se corrió la voz de que Jesús estaba ahí en una casa, dice la palabra de Dios, inmediatamente se juntaron muchos. Dice, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, dice, les predicaba la palabra. Había muchas personas que vinieron a la casa por causa de que estaba Jesús ahí. Ahora, el Señor Jesús no va a rechazar absolutamente a nadie, hermanos, pero aquí una de las cosas que mueve a las personas son diferentes motivos, tal vez traían un enfermo, tal vez traían una enfermedad y venían al Señor, y de cualquier forma el Señor, hermanos, por cualquier motivo que la persona venga a Jesús, ¿verdad? Es importante que venga a Jesús, porque Jesús puede hacer la diferencia en la vida de esa persona. Amén. Por esta causa, cuando nosotros vamos, invitamos a todas las personas que vengan al Señor y que vengan y conozcan a Cristo. Les invitamos y salimos a dar la invitación del Evangelio. Invitamos a personas a la iglesia, porque, hermanos, cuando vienen a Jesús, ¿verdad? Dios puede hacer una grande obra en la vida de esa persona y nosotros lo creemos. Lo creemos. Porque si no, no fuéramos, no saliéramos. Bueno, ¿qué necesidad de ir en el calor, de ir en el frío, de pasar tiempo, de ir a, ¿verdad? Llevar la camioneta y andar para allá, ir para, hermanos, no habría necesidad si no creemos que hay un Salvador, que hay un perdonador, que hay alguien que puede cambiar la vida y el destino eterno de otra persona. Amén. Gloria a Dios por los que creen. Gloria a Dios por los que creen y los que vienen al Señor. Amén. Dice la Biblia aquí que multitudes, dice la palabra de Dios, vinieron, dice al Señor. Dice que no podían entrar, ahí dice a la puerta, dice no cabían, dice la puerta y les predicaba la palabra. Él venía, hermanos, y les hablaba acerca del reino, les hablaba, hermanos, y ellos allí estaban escuchando. Pero déjame decirte una cosa, qué lindo es que una persona viene a los pies del Señor, una persona viene para escuchar, viene por curiosidad o viene por cualquier por cualquier motivo a la iglesia, al Señor. Dios va a hacer algo grande en su corazón, porque Dios mueve los corazones de diferentes formas, hermanos, amén. Pero qué bendición, hermanos, ¿por qué? Porque Cristo es el único, hermanos, que puede darle una esperanza viva a esa persona, una esperanza, hermanos, eterna a esa persona. Ahora vamos acá, esos son los que vienen, dice la palabra, los que vinieron y se pararon ahí a la puerta, entraron, algunos se acercaron, a los otros ya no cupieron ahí, tal vez algunos se levantaban, pusieron una piedra para que pudieran ver lo que estaba pasando, ¿verdad, hermanos? Y dice la palabra de Dios, pero hay otros que no solamente vienen, amén, no solamente vienen, pero se preocupan por traer a otros para que oigan, para que sus vidas sean cambiadas, para que sus vidas sean transformadas, para que vean y experimenten lo que ellos mismos están experimentando, lo que es la vida cristiana.
Amén. Para que puedan tener esa esperanza de que en Cristo tenemos, hermanos, la salvación y que en Él tenemos la vida y que en Él, hermanos, Él nos da una vida abundante cuando lo recibimos. Como dice la palabra de Dios, correrán ríos de agua viva en su interior. Podemos tener ese gozo de que somos sus hijos, esa confianza. Hermanos, dice la Biblia ahí que había, dice ahí, luego mira lo que dice, sigue leyendo conmigo, versículo 3. Entonces, dice, vinieron a Él unos. Aquí no da los nombres, pero Dios sabe quiénes son. Amén. Porque aunque alguien no te reconozca, no quiere decir que por eso Dios no ve lo que tú haces por los demás. Dice la palabra de Dios ahí, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Quiénes eran ellos? No dice la Biblia quiénes eran. Amén. Dice, eran 4. Trajeron a un paralítico y eran 4 los que vinieron. Hicieron una camilla, ¿verdad? Y cada uno, ¿verdad? Agarraron por una esquina y dijeron, ahí viene el Señor. Este paralítico no podía llegar por sí mismo a donde estaba el Señor. Pero hubo 4 que tuvieron fe, que creyeron que en Jesús estaba la salvación, que Jesús podía hacer un milagro, una maravilla ese día. Y esos 4, mira, déjame decir, hermano, porque la verdad cuando leemos la historia, aquí mira lo que dice, sigue diciendo, dice que vinieron a él, dice, trayendo un paralítico que era cargado por 4, dice, como no podían acercarse, dice, a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Ahora, déjame decirte esto, estos hombres creyeron, amén. Estos hombres creyeron que en Jesús solamente estaba la solución, amén. No se retractaron. Ellos dijeron, bueno, vamos a cargarlo, vamos a gastar nuestra fuerza, nuestro tiempo, pero vamos a llevar a este amigo, porque él no puede ir por sí solo. Y hermanos, ellos dijeron, vamos a ir, pero bueno, hay alguien aquí también que no puede ir por sí mismo, vamos a llevarlo, ¿ok? Y ellos cuando llegaron a la casa, vieron la casa y ahora... No, bueno, amigo, nosotros no llegamos cuando haya menos gente. Cuando no haya mucha gente acá y que podamos entrar nosotros, entonces te traemos, si no, no. No, no es eso. Ellos buscaron una forma de cómo traerlo y que estuviera delante de Jesús. Y lo que hicieron fue, bueno, esto nos va a costar aún más trabajo, pero creemos que ahí está la solución. En él está la solución. Entonces, hermanos, vemos que ellos dijeron, bueno, en esos tiempos, hermanos, ¿verdad? En esos tiempos las casas normalmente exteriormente le hacían una escalera por afuera a las casas, y normalmente las casas, ¿verdad? En esos tiempos eran como le ponían vigas, ¿verdad? Vigas, y después le ponían como unas ramas, ¿verdad? Arriba, y después le ponían un planchado de barro con cal, pero eso no era tan fuerte, se podía despegar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Tenían que bajar a este hombre, bajarlo ahí y que tenía que estar delante de Jesús. No, pero tenemos que hacer que bueno, vamos, tenemos que ser tu amigo, antes que estemos nosotros. Dios quiere que estemos nosotros. Sí, hermanos, dice la palabra de Dios, que ellos tuvieron que sacar, ¿verdad? A hacer un lado, ¿verdad? Tal vez con algo, hicieron un lado del barro, escombraron ahí, ¿verdad? La paja que había, después, ¿verdad? Tal vez ahí movieron para cómo poder bajar a este hombre y descolgarle y ver dónde estaba Jesús para que pudiera llegar justamente delante de Jesús. El Señor Jesucristo vio esa obra de estos hombres. Amén. Él la vio, la consideró y la alabó. Mira, hermanos, qué importante es, hermanos, que en esta vida podamos creer de todo nuestro corazón lo que vivimos, lo que es la palabra de Dios, lo que es la vida cristiana.
Si no creemos, querido hermano, si no creemos, vamos a vivir una vida infeliz, aún como cristianos, aún como cristianos. Vamos a vivir una vida infeliz. ¿Sabes que el ocuparnos de los demás nos trae gozo a nuestros corazones? Amén. Dice la Biblia que cuando salieron los discípulos y fueron a llevar el evangelio, cuando volvieron con regocijo. Si tú oras por alguien y tú oras por los que están saliendo, hermanos, yo sé, hermanos, no pueden salir y entendemos, hermanos, pero ora por los que están saliendo, es una gran obra que estás haciendo, amén. Estás orando por los que están saliendo y que Dios nos use, ¿verdad, hermanos? Y que Dios hermanos, nos dé puertas, nos abra puertas, hermanos, para seguir predicando el evangelio. Y déjame decirle que dice la Biblia acá, hermanos, dice, y como no podían, versículo 4, acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mira lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿De quiénes? De estos 4. Hermano, mira, déjame decirte que Dios ve lo que hacemos por Él. Dios ve lo que hacemos. A veces no vemos resultados. Amén. A veces no vemos resultados inmediatamente. Eso no quiere decir que Dios no está viendo lo que la iglesia o el cristiano está haciendo por su obra. Dice el libro de Hebreos, dice que Él no es injusto para olvidarse de toda obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora, por eso la palabra de Dios lo menciona aquí, dice que cuando Él vio la fe de ellos, dice, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso yo quiero decir, hermano, en esta mañana, qué importante que el cristiano vaya creciendo en su vida. Qué importante que el cristiano, hermanos, venga primero a la iglesia, ¿verdad? Se congregue, desee congregarse, desee ver a su hermano en Cristo, hermano, desee traer bendición, hermano, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, ¿quiénes son la iglesia? La iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Y quién forma el espíritu de la iglesia? Somos cada uno de nosotros. ¿Cómo es la iglesia? Así es como son los hermanos. Amén. Si una iglesia es armoniosa, una iglesia, hermano, busca el bien de los demás, una iglesia, hermano, busca la comunión de cada uno, hermano, hermanos, cada uno lo hace, hermanos, así va a ser la iglesia. Va a ser una iglesia fuerte. Si la iglesia busca el bien de los demás, hermanos, déjame decirte que Dios, hermanos, Dios no va a olvidar jamás. Más déjame decir, estamos sembrando en muchos lugares. Estamos sembrando, hermano, y yo veo lo que Dios puede hacer más adelante. Amén. Porque si no trabajamos con esperanza, mejor nos quedamos sentados. Amén. Dice que había un labrador, 2 labradores. Dice que pidieron lluvia al Señor. Señor, mándanos la lluvia. Mándanos la lluvia. Y uno de ellos inmediatamente después que fue a orar, se fue a labrar su tierra. Se fue a labrar y a preparar la tierra. El otro se quedó esperando a que viniera la lluvia. Y cuando la lluvia vino, el otro siguió trabajando porque tenía labrado su tierra y dio los frutos que tenía que dar. Y el otro que se quedó esperando, ¿verdad? No tenía preparada su tierra. Ahora déjame decirle, así es la vida cristiana. Trabajar con fe. Trabajar confiando en lo que estamos haciendo. Si yo voy a predicar es porque creo que existe el infierno. Si yo voy a predicar es porque creo que existe el cielo. Si yo voy a predicar es porque existe un Salvador que puede perdonar los pecados. Si voy a predicar, hermanos, es porque creo que por lo menos un alma va a conocer al Señor. Amén. Y si ese día nos llega, vamos a seguir. Vamos a seguir. Y vamos a ir buscando esa alma que Dios, hermano, que Dios está preparando
para la salvación. Querido hermano, la vida cristiana es una vida de fe. Si no creemos en la palabra de Dios, no vamos a actuar. No vamos a actuar. No vamos a crecer, no vamos a dar el siguiente paso, no vamos a caminar, no vamos a hacer, hermanos, nada para el Señor. Yo le animo, querido hermano, dice la palabra de Dios que Dios vio la fe de estos 4 hombres, ¿verdad? Que tal vez en el cielo vamos a verlos, estos hombres que creyeron, porque Dios no solamente perdonó a este hombre que trajeron, ¿verdad? Primero le dio el perdón, ¿verdad? Y después le dio la sanidad, pero déjame decirle que Dios, ¿verdad? Vio y se sorprendió por la fe de estos hombres lo que hicieron, no porque dijeron que creían en Dios, sino porque obraron a través de su fe. Obraron a través de su fe. Hay muchas personas que dicen creer en Dios en este mundo, hermanos, pero no, ni siquiera se congregan en una iglesia, ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera oran. Yo puedo decir que esa fe es una fe solamente de labios, pero no es una fe verdadera. Y querido hermano, la fe verdadera hace que una persona crezca, una persona sea transformada, una persona, hermanos, verdad, sea cambiada, una persona, hermanos, y déjame decirle, esa es la fe cuando vienes a Cristo de todo nuestro corazón y venimos al Señor, nos postramos al Señor, hermanos, y creemos que Él nos puede dar una vida, hermanos, una vida, hermanos, transformada por Él y solamente por Él, hermanos. Hay muchas cosas con las cuales nosotros luchamos como humanos. Pero en la fe, dice la Biblia, Pablo dice, para todo lo puedo en Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque con la fe podemos hacer cosas que era imposible para nosotros. Siga leyendo, por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí. Dice que estos hombres bajaron el lecho. Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero dice, había allí sentados algunos, los escribas, los cuales cavilaban sus corazones. Ellos no veían el bien que estaba pasando, ellos veían el problema o algo para juzgar a los que estaban haciendo esto, ¿verdad? Y sobre todo al Señor, diciéndole al Señor, bueno, este es un hombre, pero ¿cómo va a decir eso? ¿Verdad? Y siempre, hermanos, ¿verdad? Buscando una ocasión, hermanos, de juzgar algo. Y dice la palabra de Dios aquí, hermanos, que el Señor hizo un gran milagro cuando después lo bajaron y cuando Él le dijo, tus pecados son perdonados, y vieron que el paralítico se levantó conforme a la palabra de nuestro Señor. Dice ahí en el versículo 11, dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice ahí. Dice, pero ido él, o sea, él se levantó, vieron y todos así, ¿verdad? Con la boca abierta. ¿Qué pasó acá? Qué impresionante. Todos estaban asombrados de lo que Dios había hecho en ese momento por la fe de 4 personas que creyeron de todo corazón en Jesús. Y dice la palabra del Señor ahí, versículo 12, entonces él, dice la Biblia, dice, pero ido él, comenzó, dice, a publicarlo mucho, dice, y a divulgar el hecho, perdón, pero me fui a otro, el versículo 12. Dice, entonces, dice, él se levantó enseguida, dice, tomando su lecho, dice, salió delante de todos. Yo no puedo ver, hermanos, ¿verdad? A imaginarme la alegría de este hombre. Después de que estaba paralítico, ahora dando saltos, ¿verdad? Y corriendo ahí, ¿verdad? Hermanos, y con gozo ahora, y saliendo ahí, hermanos, y viendo, y si tengo, ¿verdad? Ahora puedo mover mis pies, ahora puedo caminar, ahora puedo saltar, ahora, hermanos, y viendo el gozo de este hombre. Y dice la palabra de Dios, luego dice mucho, dice publicar, dice la palabra, entonces dice, y tomando su lecho, tomando el lecho, la camilla, se la llevó, salió delante de todos,
De manera que todos se asombraron, porque hermano, la obra que Dios hace causa asombro, porque son cosas sobrenaturales. Amén. Son cosas sobrenaturales. Dice, y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, nunca hemos visto tal cosa. Querido hermano, ¿cómo Dios puede obrar en la vida de una persona, hermanos, en la iglesia, en un lugar, en un pueblo? Hermanos, cuando hay cristianos que de verdad, de todo su corazón, creen a Jesús, amén, que creen en el Señor. ¿Cómo podemos ver esas cosas que no son comunes en nuestra vida? ¿Cómo podemos ver esas cosas que nos asombran de lo que el Señor hace? Creyendo. Dice, nunca hemos visto tal cosa. Pero causa de estos 4 hombres que creyeron, querido hermano, Dios hizo grandes cosas, cosas que no habían visto. Querido hermano, ¿tenemos el mismo Dios hoy en día? ¿Sigue siendo el mismo o ha cambiado? Sigue siendo el mismo Dios, aquel que hizo grandes cosas, hermano, y por esa causa, querido hermano, Dios también hoy en día también puede hacer grandes cosas. Querido hermano, si tú crees, y esa fe te mueve a seguir a Jesús, a dar el siguiente paso, a santificarte para Jesús, para el Señor, y eso te lleva a tener compasión de los demás, y eso te lleva a ver por los demás, y eso te lleva, hermanos, a sacrificar a veces tiempo de tu vida, a veces, hermanos, trabajo físico, a veces te lleva a sacrificar incluso, hermanos, tu economía o cosas, hermanos, que nos lleva a sacrificar por causa de que creemos que hay un Dios en los cielos y que Dios es el único que puede salvar un alma. Yo te animo que si tú tienes esa fe, no dejes de tener esa fe, que esa fe siga creciendo. Y aquel que todavía no ha dado el paso hacia adelante, aquel que todavía no ha dado el paso hacia adelante, es necesario que demos un paso hacia adelante. No vamos retrocediendo como los cangrejos hacia atrás. Tenemos que ir hacia adelante. Amén. No podemos retroceder. Yo antes creía en el Señor, ahora no, eso no puede pasar. Si somos creyentes, nuestra fe tiene que ir hacia adelante. Yo antes trabajaba para el Señor, ahora no lo hago. O yo antes oraba mucho y ahora no lo hago tanto. O yo antes leía la palabra de Dios, ahora ya no, casi no lo leo. Hermano, no, tienes que ir avanzando hacia adelante. Amén. Nuestra fe tiene que ir creciendo, querido hermano, ¿verdad? Cada día más. Yo necesito crecer cada día más en fe, cada día más, hermanos, que Dios siga trabajando en mí. Dios no ha terminado la obra en mí. Yo quiero que Dios siga trabajando, amén. Y aquel que se conforma, hermanos, se va a estancar, amén. El que se conforma se va a estancar. Pero qué tremenda obra que Dios, hermanos, dejó ver a toda esa multitud ahí. Por la fe de unos. Dios no necesita muchos. Amén. Dios no necesita muchos. Dice que Él salva con pocos. Esos pocos. Hermano, Dios no necesita, ¿verdad?, de multitudes. Dios necesita de 4, como estos 4 que vinieron. Y estos 4 hicieron la obra. Mira, y si tú estás haciendo la obra y alguien no lo está haciendo, tú no tienes por qué desanimarte. Amén. Tú tienes que estar firme en el Señor y tienes que estar haciendo la voluntad del Señor, y Dios te está viendo lo que estás haciendo. Dios va a premiar tu esfuerzo, Dios va a premiar lo que haces por el Señor. Amén. Amén. Yo no hago algo porque alguien más lo está haciendo. Amén. Yo lo hago porque creo en el Señor y creo en su mandato y creo que quiero agradarlo y quiero también que Él me bendiga a mí y bendiga a mi familia. Amén. Y esa es lo que nos debe motivar, hermanos. Si alguien no lo hace, bueno, está. Tal vez hay iglesias que no lo están haciendo. Hay iglesias que tal vez no están saliendo, pero no vamos a mirar lo que no lo están haciendo. Vamos a mirar que nosotros tenemos un mandamiento personalmente y que debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios no nos manda.
a seguir creciendo, amén, el Señor, amén. Entonces, querido hermano, nuestro ánimo, nuestra fe tiene que venir de nuestra comunión con Dios. Amén. Tiene que venir de ahí, porque si tú miras para acá y miras para acá y miras para allá y miras para allá y quieres seguir a alguien, te vas a desanimar. No quiero decir que no hay cristianos, hermanos, que están firmes, que están, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, hermanos, que pueden imitarlos, pero son humanos. ¿Me entienden? Y podemos fallar, pero hay alguien que no va a fallar nunca, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por esa causa nuestra mirada tiene que estar ahí, hermano, y debe venir la motivación de Él hacia nosotros y de nuestra relación con el Señor, de pasar de rodillas con el Señor y de pasar, hermanos, escudriñando la palabra de Dios y de pasar sirviendo al Señor, hermano, y de estar haciendo algo por su obra, por su bendita obra. Y déjame decirte, ahí viene el gozo del Señor. Hermanos, dice la Biblia que ningún obrero, cuando anduvo con el Señor, que andaba triste, todos andaban gozosos porque veían grandes obras de Dios pasar. ¿Acaso no es un milagro que alguien se convierta al Señor? Es una obra de Dios. Cuando alguien viene a los pies del Señor, wow, yo digo, bendito sea el Señor que alguien le escuchó. Porque, hermano, cuando alguien escucha y recibe a Cristo y vemos que Dios está obrando en su corazón, ¿qué obra más grande? Solo la obra de Dios lo puede hacer. Pero no desanimemos, jamás, si no vemos resultado al momento. No desanimemos. Dice la Biblia que no debemos desmayar, ¿verdad? Dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Que Dios nos ayude a ser creyentes de todo corazón. Amén. No de labios. Amén. Que tomemos decisión en esta mañana. Si alguien así todavía no ha entregado su corazón, su vida al Señor, que no siga así, que realmente de todo corazón esta mañana entregue su corazón a Jesús. Diga, Señor, yo estoy aquí, Señor, yo quiero creer de todo mi corazón esta mañana en ti. Yo quiero recibirte mi vida, en mi corazón, Señor. Quiero que tú seas el Señor de mi vida, no solamente mi Salvador, sino mi Señor, aquel a quien me voy a sujetar, aquel a quien me voy a someter, aquel a quien yo voy a obedecer. Señor, muéstrame tu camino, yo quiero seguir ese camino. Hermanos, déjame decir, nadie se arrepiente cuando sigue de cerca a Jesús. Nadie que sigue de cerca a Jesús. Vamos a orar. Padre mío, te rogamos, Padre bendito, que tú obres, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor, y no hay nada, Señor, que tu palabra, Dios, diga que no se va a cumplir o que no se cumple o que no es verdad, Señor, porque tú eres verdadero y no hay mentira en ti, tú eres Dios, Señor, y todo lo que va a pasar, lo que tú has dicho que va a pasar, va a suceder, y todas las promesas que tú das son verdaderas, pero si las creemos, Padre, por favor, ayúdanos. Muchas veces vienen dudas a nuestra mente y el diablo a veces nos bombardea con dudas y cosas que él quiere anidar en nuestra mente. Señor, la sangre de tu Hijo amado Jesús, quite todas esas cosas de nosotros, Señor, y nos cubra para que completamente cada día, Señor, estemos siendo creyentes de fe viva, de fe que obra. Ayúdanos. Aquí cada uno de mis hermanos, Señor, tú conoces la fe de cada uno de ellos y yo también personalmente yo he visto la fe de ellos, la obra de cada uno de ellos porque creen y porque están aquí y muchos de los que tal vez con trabajo están acá, pero acá están y es porque saben que tú eres el único a quien tienen que venir y saben que eres el único, Señor, el que puede obrar en su vida y que tiene control de su vida y que les ha bendecido y que les ha dado la salud para que puedan estar aquí, Señor. Gracias, Padre. Te ruego que tú sigas obrando y bendiciendo estas vidas. Padre, yo te ruego, sea